Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios los bendiga a todos en este maravilloso día. Vamos a comenzar un estudio más de la palabra del Señor. El título de hoy es ¿qué es la fe número 5? En una ocasión, un hombre borracho y malo se convirtió a Cristo. Y entonces sus antiguos amigos le decían: no me digas que un hombre como tú puede creer en esos milagros de la Biblia, como que Jesús convirtió el agua en vino. Si convirtió el agua en vino o no, contestó el antiguo borracho. No lo sé, pero sí sé que en mi casa le he visto convertir en vino, en muebles y en comida sana y ropa para mi familia. Hermanos, no se puede discutir la prueba de una vida cambiada. Cuando Cristo cambia, cambia. Eso no se puede discutir. Ese es uno de los milagros más poderosos que Dios realiza en el pecador. Cuando hay fe apropiada en Cristo, todo cambia. La fe del cristiano no está fundada en ninguna sabiduría humana, en ningún sistema de hombres, en ninguna ciencia o poder de humana procedencia. No es algo humano, no es algo natural de este mundo. Nuestra fe está en el poder de Dios. Ahí es donde está fundada nuestra fe, en el poder de Dios. Vamos a 1 Corintios 2:5 y aquí Pablo habló sobre esto mismo que estamos hablando. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Su fe y la mía no puede estar fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios solo se encuentra en el sacrificio de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Corintios, esta iglesia estaba siendo influenciada por los filósofos griegos y por la sabiduría humana. Había en esa ciudad había muchos sabios del mundo que se iban a las plazas, se reunían y empezaban a filosofiar, a hablar de sabiduría, a hablar de la ciencia, a hablar de religiones. Los corintios, esta iglesia, vivían en una ciudad muy poderosa, eran muy prósperas, eran muy orgullosos de su cultura. De ahí, de esa ciudad, se levantaron grandes oradores, grandes pensadores. Atenas estaba cerca de ahí. En Atenas se levantaban grandes oradores y pensadores y filósofos. O sea, de que
esta no era una ciudad cualquiera, era una ciudad muy avanzada, muy próspera, con mucha sabiduría, especialmente sabidurías filosóficas que tratan de pensar y de razonar y llegar a conclusiones del porqué de las cosas, de por qué la creación, de que por qué el hombre, de que por qué existe el mal, por qué existe el bien. O sea que habían un montón de pensadores en ese lugar. Y entonces en medio de todo eso, Pablo les recuerda a la iglesia, porque es fácil que doctrinas, enseñanzas, filosofías, pensamiento y sabiduría humana es fácil que se introduzca en la iglesia y que la iglesia sea afectada con toda esa basura. Es fácil. Y de eso vamos a hablar ahora más adelante sobre todas estas cosas, porque las iglesias están minadas de todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, Pablo, en medio de todo esto, les recuerda a la iglesia de los Corintios una verdad central e importante. La fe cristiana no se sostiene en razonamientos humanos, ni en discursos elocuentes, ni en la habilidad del predicador, sino en el poder de Dios manifestado en Cristo, crucificado y resucitado. Ese es el poder de Dios. Y Pablo se los recuerda a ellos, se los escribe, se los predicó. La fe verdadera, la fe cristiana verdadera, y menciono verdadera porque hay mucha fe falsa que se practica hoy en día de muchos púlpitos. La fe verdadera no depende de cuánto entendamos con nuestra mente natural, ni de la persuasión de hombres, sino del Espíritu Santo, quien revela a Cristo. De lo contrario, sería una fe débil, una fe que se derrumba cuando la lógica humana se presenta. Nuestra fe está centrada en el poder de Dios que se encuentra en Jesucristo. Nuestra fe no está centrada en ideas humanas, en filosofías humanas, ni en la ciencia. Y la ciencia ha llegado bien lejos y ha logrado muchas cosas. Y apoyamos la ciencia porque la ciencia ha logrado resolver muchas cosas buenas para el ser humano. Pero la fe del cristiano no está allí. La fe del cristiano está solamente en Jesucristo. Jesucristo crucificado y resucitado. Y es allí donde todo el poder de Dios empieza a manifestarse. Y Pablo le deja claro esto a estos cristianos. Y nos los hace claro hoy a nosotros, la iglesia, que hemos alcanzado los últimos tiempos. Pablo les dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta frase, mis amados hermanos, es un golpe directo contra cualquier forma de cristianismo que no pone su confianza
en Cristo y su palabra, sino en el hombre, sino en la habilidad del hombre, sino en los dones del hombre, en la fuerza del hombre, en la inteligencia del hombre. Es un golpe directo contra todo eso. La fe cristiana, la fe bíblica, descansa en el poder de Dios que transforma vidas, sana corazones, libera del pecado y sostiene al creyente en medio de las pruebas. Una fe que descansa en el hombre perece con el hombre. Es así. Por eso estos estudios son importantes. Es importante que nosotros enseñemos estas cosas para que haya una iglesia fuerte, madura, anclada en Cristo y su sacrificio solamente, y de ahí no se mueva. George Williams, comentando sobre este versículo, enseña que este versículo es un antídoto contra el evangelio humanizado de toda época. Y hay un evangelio humanizado metido en la iglesia. Un evangelio humanizado que se predica todos los domingos en la iglesia. La iglesia tiene que depender de la palabra revelada y del Espíritu Santo, no de filosofías, tradiciones o enseñanzas de motivación. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era novato, que los predicadores liberales acusaban a los predicadores bíblicos de legalismo. Y decían, no me prediques legalismo. Ese es un predicador legalista. Aquel es un predicador legalista. Predícame libertad y gracia. Y cuando un predicador exhortaba a la iglesia a vivir una vida santa, le llamaban un predicador legalista. Lo acusaban y lo señalaban como si fuera un anticristo. Yo viví esa época. Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia, entendí que exhortar a la iglesia a vivir una vida santa no es legalismo, sino un mandamiento de Dios. Pero los predicadores liberales le llamaban a esto legalismo, lo cual es un error y una blasfemia contra el Dios del cielo, porque la palabra legalismo es querer ser justificado ante Dios por medio de la ley u obras. Pero vivir una vida santa, apartado para Dios, es un mandamiento de Dios que está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde dice, sé santos porque yo soy santo. Esto es lo que dice Dios. Si ustedes me van a servir, si ustedes van a ser mis hijos, sean santos así como yo soy santo. Entonces, yo empecé desde muy temprano en mi vida cristiana a notar las influencias que el mundo, la religión, la cultura, las tradiciones y el humanismo
tenía sobre la iglesia. La iglesia ya no es lo que era la iglesia apostólica. La iglesia se ha convertido en un sistema humano, terrenal, filosófico y humanista. Por supuesto, hay una iglesia verdadera que está anclada en el fundamento de la fe, pero también hay una iglesia que se ha apartado de aquí, se ha trasladado allá y está practicando otro evangelio que no pertenece a la Biblia, un evangelio filosófico, humanista, moderno, centrado en el hombre, no centrado en Jesucristo. Ese no es el evangelio de la Biblia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23, y mire lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. ...21, 22 y 23. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Pablo era un maestro por excelencia y no tenía pelos en la lengua. Y cuando el creyente predica la verdad y enseña la verdad y vive el evangelio de Jesucristo porque está viviendo en santidad y está crucificado a Cristo, va a tener oposición. El diablo se va a levantar contra él. ¿Y qué pasó con Pablo? Al final perdió su vida, le cortaron el cuello por servir a Cristo, por predicar la verdad, enseñar la verdad. Es un mártir de la iglesia. Algunos van a honrar a Dios así con sus vidas. Eso fue lo que le sucedió a este muchacho ahora que mataron. ¿Por qué? Porque iba a todos los lugares a predicar la verdad, a lo que le agrada a Dios, predicar de Cristo, predicar que toda esa basura de género, de homosexualidad, de socialismo, de comunismo, enseñar a la gente a pensar por ellos mismos, no que le estén enseñando a que piensen una cosa. Y entonces, ¿qué pasó? Que el diablo se levantó contra hombre, vio que era un potencial porque estaba metiéndole con todo y cambiando la mente de mucha gente para el bien del evangelio de Jesucristo. ¿Y qué hizo? El diablo se levantó contra él. Y pasó a la lista de los mártires por el evangelio de Jesucristo. A través de la historia, los que a través de la historia han muerto muchos por causa del evangelio. Son millones de personas que murieron por causa de Cristo. Y otros más que van a morir en el futuro. Yo no sé si yo seré uno de ellos o tú que me estás escuchando será uno de ellos. Pero una cosa sí te puedo decir. Una cosa sí te puedo decir que no es en vano. Mire ahora, después que este muchacho murió, ha cogido más fama. Ahora lo conocen en el mundo entero. Por ser un hombre de bien, un hombre de familia, un hombre que quiere el bienestar para su nación, un hombre que predica a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora el nombre de Cristo está más en alto, porque uno de sus hijos fue asesinado por predicar la verdad y enseñar la verdad a un montón de gente que son lunáticos, que están endemoniados.
Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, en este versículo, aquí Pablo está identificando dos grandes tendencias humanas. De esos entonces, para acercarse a Dios, en esos entonces existían, en esa época, dos tendencias que la gente buscaba para acercarse a Dios, para para entender a la divinidad. Y él menciona aquí a dos gentes, el judío y al griego. Y él dice que los judíos quieren una manifestación de poder visible, señales, milagros, prodigios. Y entonces va al griego y dice que el griego busca la lógica, la filosofía, la coherencia intelectual para entender todas estas cosas. Y entonces él cambia de pensamiento y dice que el evangelio, en cambio, no satisface ninguna de esas dos demandas. En lugar de un espectáculo de poder o un sistema filosófico elegante, en lugar de eso, Pablo presenta a un hombre crucificado en debilidad y vergüenza como Salvador y Señor. Miren qué poderoso está esto. Hermanos, a Dios le encanta trastornar la sabiduría del mundo. Y eso fue lo que hizo con todo tipo de religión y de sabiduría, con la crucifixión de su Hijo Jesucristo en la cruz. Dice que fue crucificado en debilidad, pero resucitado con poder de Dios. ¡Qué poderoso! Y entonces Pablo le predicaba a ellos, le decía, este es el Salvador, esta es la manera. Y ellos no comprendían cómo un hombre débil, crucificado, muerto, va a tener el poder para salvar sus vidas. Pero este es el poder de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Los judíos, miren, en la historia bíblica, los judíos siempre asociaron a Dios con señales. El mar rojo, el maná, el fuego en el Sinaí, los portentos que hacían los profetas. O sea que ellos decían, si Dios está en el asunto, aquí hay poder, aquí hay manifestación. En tiempos de Jesús, ellos constantemente le pedían una señal del cielo. Vamos a Mateo 12:38 para que vea lo que esta gente le pedían. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron unos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, querríamos ver de ti señal. Pero Jesucristo sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos, los cojos caminaban, los endemoniados eran liberados. Y esta gente querían que Jesucristo les diera una señal del cielo.
Jesucristo estaba dando señales tras señales. Sin embargo, esta gente estaba tan ciega que queremos de ti señales, que haga una señal ahora mismo del cielo, que hagas una señal delante de nosotros para cumplir la curiosidad de esta gente, para satisfacer sus deseos internos. Para ellos, un Mesías que muere en una cruz no encajaba. Y Jesús les había dicho de que Él sería muerto. Y para ellos, Jesús no encajaba. Porque la cruz para el judío es símbolo de maldición. Si crucifican a una persona en una cruz es porque ha sido maldecido por Dios. Era símbolo de maldición. Este no puede ser de Dios. Ellos esperaban a un Mesías poderoso política y militarmente, no a un Mesías sufriente. Por eso la cruz fue un escándalo. Algo que hizo tropezar la fe de muchos judíos. Por supuesto que cientos y miles de judíos han creído en Jesucristo y cada día se convierten más judíos al Evangelio. Pero en aquellos entonces la gran mayoría no creía en Jesucristo. El hombre natural siempre quiere pruebas visibles. Para los judíos, Cristo debía probar su mesianismo con milagros. Pero Dios no les concedió lo que pedían, sino lo que necesitaban. Y ellos necesitaban salvación porque todos estaban perdidos, eran hijos del diablo. Y Cristo no les concedió lo que estaban pidiendo, sino lo que necesitaban. Necesitaban un redentor crucificado que los salvara del pecado y de la muerte eterna. Eso es lo que el hombre necesita. El hombre no necesita ver milagros, aunque Dios todos los días está haciendo milagros. El hombre lo que necesita es ser salvo. El hombre lo que no necesita es nacer de nuevo. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre nace muerto. El hombre necesita recibir la vida de Dios. El hombre nace separado de Dios. Eso es lo que necesita el hombre. No que le hagan un milagrito. Fíjense que aunque Jesús hizo cientos y miles de milagros, esta gente estaban tan endurecidos y eran tan celosos y envidiosos de Cristo que ni aún la resurrección de Lázaro hizo que muchos de ellos creyeran. Es más, cuando Jesucristo resucitó, los soldados le dijeron que este hombre, le dijeron lo que pasó y dijeron, no le cuenten a nadie lo que sucedió. Ellos sabían que había resucitado, sin embargo, quisieron voluntariamente no creer. Ahí donde vemos el corazón endurecido, la gente se endurece porque quiere seguir en su pecado. Quiere seguir en su estilo de vida, quiere seguir en el engaño, en la maldad. La gente dice, sí, yo sé que es verdad, que es cierto, pero yo no puedo cambiar, yo quiero seguir viviendo mi vida. Y siguiendo su vida se van a perder y se van a ir al infierno. Y después
se van a arrepentir, como lo que le pasó a aquel que fue allá, el rico que fue allá al infierno, le decía que envíen a mi familia a anunciarles de este lugar para que se arrepientan. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres buscan señales y sabiduría. Y en esa búsqueda carnal se abre la puerta a la falsificación. Por eso no podemos estar detrás de las señales, de los milagros, de la sabiduría de este mundo. Hay que los ojos únicamente en Cristo, fijos allí. Y miren, yo les voy a decir algo bien serio de lo bajo que ha caído gran parte de la iglesia, aunque no son iglesia. Hay muchos púlpitos que no son iglesia, que son magos modernos, brujos disfrazados de ministros de luz. Yo estuve en un culto hace unos años donde el predicador le decía a la congregación que estaba cayendo del cielo polvo de oro. Después del polvo empezaron a caer las plumas de ángeles. Después de eso empezó a decir, la gente está recibiendo dientes de oro. Y después decía, los pies de las piernas de la gente se están alargando en este momento. Los pies están creciendo. Yo, Calixto Villa, creo en milagros. Veo a Dios obrando milagros todos los días, en todo momento, a toda hora. Creo en milagros. Pero la gran mayoría de esos milagros que están proclamando muchos púlpitos nunca sucedieron. Fueron montajes o sugestiones para mantener la atención de la multitud. Pero no tienen nada que ver con el poder de la cruz. No tienen nada que ver con la manifestación de los dones del Espíritu. No tienen nada que ver con la sanidad que imparte Cristo. Solo fue un montaje para engañar. Y para decir, aquí llegó el Papa. Y cuando yo predico y hablo, el polvo y las plumas caen del cielo. Hace unos años, se descubrió aquí en Miami una iglesia que mientras el predicador estaba predicando, él tenía una persona metida atrás en los conductos del aire acondicionado y él daba la señal cuando era el momento que debería tirar un polvito parecido al oro por los conductos del aire acondicionado y después empezaba a tirar plumas de gallinas por los conductos del aire acondicionado diciendo que eran plumas de ángeles, que los ángeles tienen alas. Hasta donde llega, hermanos, la falsificación, hasta donde llega la mentira. Hermanos, el diablo está infiltrado en la iglesia, el diablo está en los púlpitos, el diablo está detrás de las pantallas de televisión y de las computadoras y los medios y en las redes sociales para engañar, matar y destruir. Y esta iglesia la descubrieron con todas estas mentiras. Y el predicador, un hombre carismático, ya no se menciona de este hombre, pero debe estar por algún lugar tramando otra cosa. Porque esta gente todos los días salen con una moda nueva, con un invento nuevo para que la gente le dé dinero para hacerse populares, famosos a través del engaño y la mentira.
¿Están entendiendo? ¿Usted está escuchando todo esto que estamos hablando? Esto es para que usted busque una iglesia y sea edificado y fortalecido ahí en esa iglesia. Y si la iglesia está anclada verdaderamente en el fundamento de la fe, usted debe ahí morir apoyando ese lugar. Y esto también para que aquellos que están inventando cosas se arrepientan. Alabado sea el nombre de Jesús. El verdadero poder de Dios no necesita trucos. Usted no necesita hacer trucos. Es el poder. El verdadero poder de Dios es aquel que rompe el pecado, transforma vidas, libera de cadenas y salva al más vil pecador. Ese es el verdadero poder de Dios manifestándose. Para Dios es más fácil levantar un muerto, sanar un cáncer, que transformar el corazón que ama el pecado, la maldad y que es un diabólico. Porque la gente todos los días usted ve que se endurecen contra Dios. No quieren saber de nada de Dios porque entregarse a Dios significa cambiar su estilo de vida. La gente quiere seguir su estilo de vida. La gente no quiere que le cambien su forma de vivir. Yo les digo a ustedes algo para que nadie los engañe. El Espíritu Santo nunca glorifica señales externas, sino a Cristo y su sacrificio. Si la experiencia que usted va a experimentar no lo lleva a Cristo, no viene de Dios. La experiencia tiene que motivarlo a amar más a Cristo, a consagrarse más a Cristo, a vivir crucificado a Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Allá los magos en Egipto hicieron algo también sobrenatural. Moisés, la vara se convirtió en serpiente, la de ellos también. Pero no todo lo sobrenatural viene de Dios. El verdadero evangelio siempre se centra en la cruz, no en el polvo de oro, no en las plumas o los trucos. Además, déjenme decirle algo. Ese invento, qué bueno que me recordé de esto ahora, ese invento de que los ángeles tienen alas, en ninguna parte en la Biblia dice que los ángeles tienen alas. Eso no existe. Eso es un invento de la religión. Los ángeles son seres resplandecientes, son enviados por Dios. Son ministros de Dios, no ministros nuestros. Vienen para ayudar a los santos, pero no para que usted le esté dando órdenes. Vete y consígueme las joyas, vete y tráeme el dinero, vete y convierte a fulanito. No, todo eso es antibíblico. Y los ángeles no tienen plumas, no tienen alas como enseñan las religiones. Eso es basura. El poder de Dios cambia el corazón. No se pone a entretener la vista, porque las señales brillan un momento, pero la cruz alumbra para siempre. Lo falso entretiene, lo verdadero transforma. ¿Entienden?
lo estoy enseñando de diferentes formas, porque yo quiero que la iglesia sea edificada. Miren, un maestro, un predicador con poder, no es el que impresiona con prodigios, sino el que revela a Cristo crucificado con claridad, el que predica y enseña de tal manera que la gente pueda ver a Cristo crucificado y resucitado. Es un maestro que está operando en el poder del Espíritu Santo. Porque el milagro más grande no está en los ojos que ven, sino en el corazón que cree. Pablo, y no sé dónde está la escritura, les dijo: yo les he predicado de tal manera que ustedes se han sentido como si fueran crucificados con Cristo. De tal manera anunciaba el evangelio este hombre. Israel, en los tiempos de Jesús y hoy día, siguen esperando un Mesías guerrero, no un salvador clavado en la cruz. Por eso la cruz, el sacrificio de Cristo, fue un tropiezo para ellos. Pedro dice: chocaron contra la piedra angular, la piedra principal, la que sostiene todo un edificio. Ellos querían poder y quieren poder político, pero Dios les ofreció y les ofrece hoy día a los judíos la salvación, poder espiritual, el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el sacrificio de Cristo fue un escándalo para ellos, y es un escándalo que todavía sigue vigente, porque confronta la autosuficiencia humana y revela que nada de nuestra justicia sirve para salvarnos. Hoy muchos buscan a Cristo, al Cristo de señales, en nuestras iglesias. Buscan al Cristo de prosperidad, milagros, éxitos, el que quiere cumplir tus sueños, el que quiere que tú logres tus metas personales. Ese es el Cristo que se predica hoy de muchos púlpitos, que no es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que se predica. Ese es el Cristo. Ven a Cristo y te va a ir bien. Ven a Cristo y vas a tener riquezas. Ven a Cristo y el banco se te va a llenar de dólares. Ven aquí a mi iglesia, dame $1,000 y vas a tener, Cristo te va a devolver $100,000. Es el evangelio falso. Ese es el evangelio falso que los apóstoles y profetas predicaron y enseñaron y dijeron que se iba a manifestar. Se manifestó en esos tiempos y se ha ido manifestando a través de todos los tiempos. Eso es un evangelio falso que no proviene de la Biblia. Nada de eso sirve para nada. Nada de eso. Los únicos que van a permanecer en esta guerra, en esta lucha de pensamientos, van a ser aquellos que tienen sus ojos exclusivamente en Cristo
y su sacrificio. Todos los demás van a caer. El que tenga sus ojos en este mundo, en el dinero, en la fama, en el poder, en el éxito, en sus sueños, en sus logros, en sus apetitos internos, van a caer. Si usted no quiere caer, ponga sus ojos en Cristo constantemente, a toda hora. Porque lo que sus ojos ven, lo pueden hacer caer. Lo que su mente desea, lo puede hacer caer. Pero si su corazón está puesto en Cristo crucificado y resucitado, usted nunca caerá. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue que Pedro empezó a hundirse? El día que caminó por las aguas, cuando quitó sus ojos de Jesucristo. Es una enseñanza para nosotros. Si Cristo no lo rescata, se hunde. Pero cuando él estaba hundiéndose, dijo, Señor, sálvame. Y Cristo lo volvió, lo levantó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Están entendiendo todo esto? El que no permanece en Jesucristo se va a hundir. Se va a hundir espiritualmente. Va a morir espiritualmente. Va a caer de la gracia. Entonces, la mentalidad de estos griegos en los tiempos de Jesucristo era increíble. Ellos estaban enamorados de la retórica, la filosofía y las explicaciones profundas de la vida. Su modelo de divinidad era un Dios lejano, que no se metía en los asuntos humanos. Y entonces la idea de un Dios que se encarna, sufra y muera como un criminal, era inconcebible. No puede ser que un Dios se humille, que deje su gloria, se meta en un cuerpo, nazca como un cuerpo de carne para vivir en este mundo de miseria, de dolor, para poder salvarnos. Eso era inconcebible para los griegos. Para ellos el mensaje de la cruz era locura. Este está loco. Un Salvador crucificado contradecía la lógica griega. ¿Cómo un derrotado iba a salvar al mundo? Decían ellos. Ellos vieron la cruz como derrota. Vieron ese sacrificio como una vergüenza. Pero la cruz es el poder de Dios para salvar. La cruz es el poder de Dios, mis queridos hermanos. Por eso cuando tenemos nuestra fe en ese sacrificio, todo el poder de Dios viene a nuestras vidas, la luz viene a nuestras vidas, el vigor viene a nuestras vidas, el entusiasmo de vivir viene a nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo opera y funciona en aquellos que tienen la fe en Jesucristo y su sacrificio. Solamente. Si usted glorifica a Cristo y ensalta a Cristo, el Espíritu Santo lo va a fortalecer a usted y lo va a animar a usted. Y le va a poner fuego en su interior para que viva para Cristo.
para que hable de Cristo, para que enseñe de Cristo, para que crezca a la imagen de Cristo. Hoy, en el mundo, la gente tiene el mismo pensamiento griego y está infiltrado en las universidades, en los coach de vida, aquellos que son coach y están ahí para animales, en las filosofías humanistas. La cruz les parece un mensaje irracional, anticuado, sin poder, pero ahí está la sabiduría de Dios. Entonces viene Pablo, el apóstol Pablo, apóstol comisionado por Jesucristo, y les dice a ellos: ustedes hablan toda esta cosa y se fijan en todo eso y piensan todo esto. Y Pablo le dice: pero nosotros los cristianos predicamos a Cristo crucificado. Aquí está la clave. Pablo no ajusta el evangelio a las expectativas de judíos ni de griegos. Porque eso es lo otro, esto es lo que hace mucha gente. Déjame ajustarme a lo que piensa la gente. Déjame no ser tan duro, déjame ser suave con ellos porque ellos son religiosos, porque ellos adoran a estatuas. Déjame darle vuelta a la cosa. No, no le dé vuelta al evangelio. Confronte, métale con todo, así salga el sol por donde tenga que salir. No ajuste el evangelio a la expectativa de nadie. No lo ajuste. No convierta la fe en un espectáculo de milagros. Hay gente que quiere hacer espectáculos de los púlpitos y falsificar manifestaciones del Espíritu Santo. No, no se involucre en eso. No convierte el evangelio en una filosofía sofisticada. Como dice gente: ay, me gusta la filosofía de Jesús. No, esto no es filosofía. Esto es el corazón de Dios manifestándose a la humanidad. Hay que dejar el evangelio en su esencia, su centro, que es Cristo crucificado. Fue crucificado por el pecado para salvar a la humanidad, para salvar, para regenerar, para que la gente pueda tener comunión con Dios, nacer de nuevo y tener vida. Eso es lo único que cambia, no es cambiar tu pensamiento. Esa es la otra, miren. Yo tengo problema con toda esta gente que predica: cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. No, cambia, acepta a Cristo y el Espíritu Santo te va a cambiar. Y entonces va a poner el deseo, el querer como el hacer. Claro que podemos estudiar y podemos y ahí podemos informarnos de cosas buenas que van a cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Mala, pero nada de eso va a suceder si usted no está en Cristo Jesús. Tiene que estar en Cristo Jesús para que el Espíritu Santo empiece a operar y a cambiar, y que toda esa información que usted está tomando de la palabra de Dios empiece a funcionar en su vida. Porque hay gente que lee la Biblia, le entra por aquí y le sale por aquí, pero tiene que entrar por los ojos. Y mire, por la lectura y el estudio, y llegar y meterse en el corazón y allí quedarse. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo operando en nuestras vidas.
y el Espíritu Santo opera en nuestras vidas cuando nuestra fe está exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Qué poderoso es Dios. Miren, lo que para el mundo es escándalo y locura, para los creyentes es poder y sabiduría de Dios. Poder porque en esa aparente debilidad de Cristo, en esa aparente debilidad allí, en esa crucifixión, en ese dolor, en esa angustia, fue derrotado el pecado, fue derrotada la muerte y fue derrotado Satanás junto con todos sus demonios. En esa debilidad, en esa aparente derrota, ahí fue derrotado todo eso. Y entonces, la sabiduría revela, el Evangelio es sabiduría y es poder de Dios porque revela la cruz y el plan eterno de Dios que la gran mayoría no pudo prever, no pudo conocer, solo unos cuantos. Y cuando fue crucificado Jesucristo, entonces ahí y resucitado, entonces todo el plan de Dios empezó a abrirse y la gente podía ver toda la película completa. Alabados sea su nombre. Dice que fue un plan oculto desde antes de la fundación del mundo. Planeado desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir, esto nos lleva a decir que si Dios planeó esto antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios sabía que el hombre iba a caer en el jardín del Edén. Sabía que el pecado iba a entrar al mundo. Sabía todo lo que iba a suceder. Porque a Dios nada lo tome por sorpresa. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo nosotros podemos entenderlas hoy? ¿Cómo aplicamos todo esto hoy a nuestras vidas? Miren, el judío moderno, y escuche bien todo esto con atención porque esto es importante, porque esto se aplica también a nuestras vidas. El judío moderno hoy buscan señales de prosperidad, milagros y experiencias. Para el judío es muy importante ser próspero materialmente, económicamente, porque para ellos es una señal de que Dios está con ellos, de que Dios los está prosperando. Ellos dicen, si tiene dinero, es porque tienen a Dios. Si no hay un espectáculo, una manifestación sobrenatural, dicen, Dios no está en el asunto. Si no hay dinero, Dios no está con la persona. Si no hay poder, Dios no está aquí. Esta es la mentalidad caída de la gran mayoría de los judíos, pero también de la iglesia apóstata. La mentalidad de los judíos y la mentalidad de la iglesia apóstata. Creen que porque una persona ha logrado dinero en este mundo,
creen que tienen a Dios tomado por la barba. Y de esto vamos a hablar ahora, más adelante, si me da tiempo. Porque en este engaño ha caído la iglesia también. Muchos piensan que el dinero que tienen, Dios se los ha dado. Pero, ¿se ha hecho usted alguna vez la pregunta? ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta? Y quiero pensar cómo decirla. Dios, es verdad que Dios bendice y prospera. Y Dios le suple a sus hijos. Y Dios puede enriquecer. Pero también Dios puede enriquecer, dar poder, fama, prestigio en este mundo como medio de juicio para que se pierdan. ¿Por qué? Por desobedientes, avariciosos y delincuentes. Esto lo enseña la Escritura. Tesalonicenses, en Romanos capítulo 1. Dice que Dios los entrega, los suelta. Eso es lo que tú quieres, húndete. Los entrega a sus deseos. Esto es tema para otra ocasión. Entonces, los griegos modernos hoy día quieren un evangelio intelectual. Hoy hay muchos griegos repartidos por todo el mundo, griegos, gentes del mundo. Quieren un evangelio psicológico, filosófico, sin confrontación por el pecado. No me confrontes porque me duele, porque dañas mis sentimientos. ¡Ay! ¡Me dañaste! Y hay un montón de hombres que parecen mujerzuelas. No tienen pantalones. No me confrontes porque hieres mis sentimientos. Es el evangelio moderno. Un evangelio diluido. No me confrontes porque no estás hablando en amor. Tú tienes que ser buena gente. Yo no tengo que ser buena gente con nadie. Tenemos que ser buenas personas y tenemos que caminar en amor y ser personas. Pero ser buena gente contra el mal, contra el pecado, contra la maldad, contra los asesinos, contra los delincuentes, no. Hay que meterles con todo para que se arrepientan, y si no se arrepientan y son delincuentes, entonces para la cárcel. ¿Entienden? Yo di un tema sobre esto. Ojalá usted pueda ir a las redes sociales y escucharlo. El evangelio verdadero sigue siendo Cristo crucificado. Y es un escándalo para la religión que quiere la gloria terrenal. Es locura para la mente que quiere la lógica sin crucifixión. Pero es poder y sabiduría para los que creen. Para mí el evangelio es el poder. Alabado sea de Dios. Alabado Dios. Es poder. Ha transformado mi vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en la iglesia? Todo esto. Muchos ministerios modernos han cambiado el fundamento de la fe. ¿Qué sucede? Que se predica más de autoestima y motivación personal que a Cristo.
Se predica más de eso que la palabra de Dios. Se mide el éxito por el tamaño de los templos, la música, la tecnología, el carisma del predicador, en lugar del poder del Espíritu Santo. Y algunos mensajes suenan más a un curso de superación personal que al Evangelio. Muchos líderes dependen de, y esta es la otra cosa, es importante que traje esto al pensamiento, crean estrategias mundanas y humanas para atraer a la gente, para atraer a los jóvenes, para atraer a la gente, estrategias humanas. ¡No! La única estrategia humana de un ministro, de un ministerio, es la oración y la palabra de Dios. Doble rodillas. Tenga un cuerpo de cristianos orando, intercediendo. Y predique la palabra y usted verá resultados. No necesita estrategias humanas para atraer multitudes. No ignore la cruz, porque es lo único que transforma el corazón. Es lo único que hace cambiar a la gente. Es lo único que hace que la gente cambie. Que cambien sus pensamientos, que cambien su forma de vivir, su estilo. Es lo único. Predica el Evangelio y la gente lo acepta. El poder de Dios viene entonces a manifestarse. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto era tan importante que David, cuando pecó, le dijo a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Castígame, haz lo que quiera conmigo, córtame un brazo, sácame un ojo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque eso es lo que me mantiene viendo, creyendo, sosteniéndome en las pruebas, en las dificultades, en los momentos difíciles. Eso es lo que me mantiene con vida. Alabado sea su nombre. Eso es lo que me da el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria sea su nombre. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque es el que me enseña, el que me da luz, el que me guía, el que me hace recordar, el que manifiesta a Cristo en mi vida. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque Él es quien me hace crecer a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. Yo puedo oír el grito de David. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando se humanizan y modernizan los mensajes y estudios, la consecuencia es una fe superficial que depende de emociones y de hombres y que se derrumba cuando llegan las pruebas. Por eso empecé este estudio con el testimonio del borracho transformado, que tiene un peso profundo porque aterriza la fe en lo concreto, en lo visible. Sus amigos querían discutir un milagro allá lejos en la historia, pero el borracho dijo de un milagro que había sido real, que estaba sucediendo en su propia vida. Ahora no me gasto el dinero en el licor, ahora me lo gasto en comida, en ropa.
Ahora me lo gasto en mi familia. Ahora mi familia tiene. Alabado sea su nombre. Eso es un poderoso milagro. Ese es el verdadero poder de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5. Esa es la fe. Una fe que no descansa en debates filosóficos, en la lógica de la mente, ni en los sistemas humanos, sino una fe sobrenatural de Dios que cambia al hombre de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace la fe en Cristo. Viene el poder de Dios y te cambia. Lo que antes amaba, ahora lo odias. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Qué poderoso es Dios. Eso es lo que hace. Y entonces la iglesia, hermanos, se ha involucrado en todo este tipo de onda y todo tipo de basura. Es una organización, un sistema humano. Ya no es un sistema que está la vida del Espíritu Santo fluyendo ahí. Porque lo han humanizado tanto que ya el Espíritu Santo dice, ¿para qué yo voy a involucrarme en esta gente? Que dependen de ellos mismos, que dependen de su filosofía, depende de sus locuras, no dependen de Cristo. Yo no puedo involucrarme en la vida de ellos. Entonces, hay una nueva moda que ha aparecido por ahí, de 1 hora y 11 minutos. Voy a terminar con esto. Tengo mucho todavía que enseñar, mucho en el corazón y en mi mente que compartir con ustedes. Pero quiero compartir esto antes de cerrar este estudio, porque hay una moda nueva por ahí. Y no es nueva, ya hace tiempo que estaba moviéndose. Donde los predicadores le empiezan y los maestros le empiezan a decir a la gente, y escuche bien lo que les voy a decir. Le dicen, mírate lindo, mírate linda, mírate próspero, mírate rico, bendecido, inteligente, sabio, etcétera. Mírate fuerte. Fíjense si esto está mal. Esto es una enseñanza humana. Esto no es bíblico. Esto es un peligro. Porque ya tú no, al empezar a mirarte a ti mismo, ya tú no estás mirando a Cristo. Ya tú estás mirándote a ti. Y entonces, si tú te paras a un espejo, te estás mirando a ti. Mira, la Biblia dice, el que se mira a un espejo y después se olvida cómo era. Entonces tú te paras a un espejo, te empiezas a mirar a ti mismo, empiezas a decir, ay, qué lindo, ay, qué bello. Y hermano, la mayoría de esta gente son feos, y un feo es feo. Por mucho que te repita que eres lindo, vas a seguir feo. Mírate lindo, mírate linda, mírate bendecido, mírate próspero, inteligente, sabio. Eso no es evangelio. Eso no es cristianismo. Es pura basura. Pura basura del mundo que la están metiendo en la iglesia. Y esta basura es gran parte hoy en día del cristianismo y muchos en las iglesias lo están predicando, pero lo predican y lo enseñan porque no entienden el poder de la cruz de Cristo. Tienen que alimentarse de la basura que hay en el mundo porque no están recibiendo información del Espíritu Santo, no están recibiendo de Cristo.
Por eso meten la basura en la iglesia. ¿Entienden? Eso es pura basura. Es una moda moderna de autoafirmación psicológica que parece espiritual, pero en realidad es puro humanismo psicológico disfrazado de evangelio. Si usted escucha a su pastor hablar así, ore por él para que Dios lo cambie. Porque si no, lentamente está destruyendo a la iglesia. Lentamente está siendo manipulado y usado por los demonios para destruir a la iglesia. No te mire próspero, ni rico, ni lindo. Mira a Cristo. Alabado sea su nombre. Mira a Cristo. ¿Y saben ustedes quiénes fueron los primeros predicadores de esta basura? Los motivadores seculares, como están allá afuera, que hacen campañas donde reúnen a la gente de Hollywood y los enseñan a creer en ellos mismos para lograr cosas. Estos son los predicadores seculares. Y les llaman también los coach de vida o life coach, en inglés se dice. Ellos enseñan a visualizar lo que quieres y declararlo hasta creértelo. Decláralo 1000 veces hasta que lo creas. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia. Eso son doctrinas de demonios que se enseñan hoy de muchos púlpitos. Yo tenía un amigo pastor que se llamaba a sí mismo coach de vida. Le daba más honra a ese nombre secular que al nombre de pastor. Hermanos, no lo digo con alegría, pero muchos pastores hoy día, muchos ministros hoy día son un imán para las modas modernas antibíblicas. ¿Por qué? Porque el evangelio no le está funcionando y el evangelio no le está funcionando. Porque no creen realmente en el evangelio. Porque su mirada está en otra cosa, en el dinero, en el mundo, en los ojos, en la moda. Su mirada, sus ojos, su corazón, su mente está en el billete del banco, en prosperar. Cuando Jesucristo nos dijo, su mirada, su mente tiene que estar arriba, en las cosas de arriba. Y como dijo Pablo, pongan sus ojos arriba, no en las de la tierra. Por eso que el evangelio no les funciona. El evangelio solo va a funcionar para aquel que tiene sus ojos en Jesucristo y cree profundamente en el sacrificio que realizó en la cruz. Ese es el sistema. No hay otro. Y cuando sus ojos están ahí, entonces automáticamente, sin usted, y lo voy a decir así de esta manera, sin usted hacer nada, su estilo de vida se arregla completamente. Creemos por fe, vivimos por fe, y su estilo de vida se arregla automáticamente. Todo es por fe. Sus ojos allá, en Cristo, en su sacrificio. Ahí el Espíritu Santo viene corriendo. Alabado sea tu nombre. Todo el poder de Dios se manifiesta ahí. Gloria a Jesús.
todo su estilo de vida cambia, sus pensamientos, su querer, sus deseos, la mente. El Espíritu Santo empieza a limpiar su mente, toda la basura, empieza a sacar todo lo que estaba en el corazón. El diablo trabaja, fíjense, yo tengo otro estudio sobre esto que es más adelante. El diablo trabaja con su mente, le mete basura a su mente, pero Cristo, Dios, trabaja con el corazón. Yo antes pensaba que el corazón y la mente eran la misma cosa hasta que recibí luz en este asunto y pude ver que son dos cosas diferentes. El diablo te manda ya los pensamientos, te manda pensamientos, dardos de fuego encendido a tu mente, que los mete cosas por tus ojos y ahí las almacena en la mente para destruirte, matarte y que vivas en derrota. Pero Cristo opera en el corazón, alabado sea su nombre, y ahí empiezan a suceder cosas. No andamos por vista, no andamos por lo que vienen a nuestros pensamientos, andamos por dirección, por fe, por lo que nos enseña el Espíritu Santo, todas las cosas. Bueno, esto es tema para otra ocasión. Entonces, estos predicadores enseñan, mírate lindo, linda, si eres feo, eres feo, por mucho que repita que eres lindo. Mírate próspero. Miren, la prosperidad no depende de mirarte, sino de trabajar, hacer negocios, ser diligente, organizado, buen mayordomo, etcétera, siendo obediente de Cristo. Cuando tú eres obediente al Evangelio, cuando tú crees firmemente, tú vas en tu vida, tu vida toda se va a organizar. Esa enseñanza de mírate lindo, mírate próspero, eso es basura, pura basura. Yo conozco un ministro que cree en la onda de la confesión y él decía desde el púlpito de su hijo, él será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y yo le digo a este ministro, en vez de confesar que será el próximo presidente de Estados Unidos, ¿por qué no más bien confiesa que tu hijo baje de libras porque pesa más de 500 libras? Empieza a confesar eso. Si no se pone a dieta, si aguanta la boca, va a seguir creciendo de libras. Mírate bendecido, te mírate sabio, te mírate exitoso. Todo eso es basura. Por supuesto, para la mente carnal y sin discernimiento suena positivo, pero no es fe bíblica. No es el Evangelio. No es el camino de Dios. Es lo mismo que enseñan los motivadores seculares a esto de coach de vida, visualizar lo que quieres y declararlo y creértelo. ¿Crees que vas a vencer en el equipo? ¿Crees que vas a créete que vas a meter el gol? Créete que va a entrar derechito. Eso no es fe en Dios y su Hijo Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Cristo nos enseñó a orar al Padre en su nombre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en el nombre del Padre, Él os dará, porque son mis discípulos. Cristo nunca nos enseñó a repetir y a confesar lo que deseamos. Eso es brujería, estupidez y ignorancia de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Yo los dejo con este estudio. Creo que es suficiente.
y le oro a Dios para que sean edificados, bendecidos y fortalecidos en la fe en Cristo. Vamos a seguir con esta misma línea de pensamiento en los próximos estudios, porque hay que enseñar a la iglesia a abandonar toda la basura que la religión nos metió. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.